Y por último, si vamos a bajar impuestos, digamos qué gastos vamos a bajar también. Porque si no vamos a desfinanciar el Estado. Y tenemos que simplificar cómo es el pago. Nada de eso es lo que estamos discutiendo hoy. Pero además, hay un montón de otras inequidades que se suman, ¿sí? Por ejemplo, si uno es autónomo, para alcanzar la alícuota del 35% tiene que ganar 14 millones de pesos anuales. Si uno ahora está en relación de dependencia, puede ganar 2 veces y media lo que un autónomo y no pagar. O sea que no es en función de cuánto se trabaja, sino en qué modalidad se trabaja, es cuánto le cobramos a las personas que están trabajando. Lo mismo pasa ahora al impuesto. Por ejemplo, si uno es casado o soltero, si tiene hijos y los tiene que llevar a la escuela, si paga alquiler o es propietario, nada de eso va a importar a partir de ahora. ¿Estamos siendo justos? Estamos metiendo otra vez diferencias por región, ¿sí? Y hay regiones que van a cobrar ese mínimo exento, va a ser 22% más alto. Cuando uno mira las diferencias de precios que se estiman, tienen precios 13% más altos, pero otras regiones del país no hacemos diferencia por región. Y con esto entro en la cuestión federal. Sí, ya lo explicó, creo que acabadamente el senador Nacho Torres, con mucha claridad. Pero ¿a quiénes se va a perjudicar? Fijemos a quiénes le bajamos ingresos y a quiénes le sacamos plata. A las provincias que más se van a perjudicar son las provincias más pobres, a las que le estamos mandando más plata de la coparticipación. Es decir, aquellos que cuando los coparticipamos, el peso de la coparticipación es más alto. Es decir, de lo que gastan, necesitan muchas transferencias del Gobierno Nacional en materia de coparticipación. Esas son las provincias más perjudicadas. ¿Cuáles van a ser los distritos más beneficiados? Aquellos que tienen los salarios más altos. Entonces, cuanto menos recursos nacionales de coparticipación y salarios más altos, más beneficio local. Cuanto más pobre la provincia y salarios más bajos, menos beneficio local. ¿Eso es progresista? ¿Eso es equitativo? ¿Eso está bien en la Argentina? Porque cuando le sacaron la plata a la ciudad de Buenos Aires en plena pandemia, dijeron exactamente lo contrario. Están haciendo exactamente lo contrario de lo que vienen diciendo ahora, o de lo que van a hacer ahora, con mucha, me parece a mí, irresponsabilidad con la cuestión federal y la cuestión local, y por eso me asombra que en esta casa esto sea votado así. Además estamos comprimiendo, en la Argentina es el único país que apenas uno empieza a pagar impuesto a la ganancia ya paga 35%. Cuando arrancó el impuesto a las ganancias, arrancaba pagando uno 10% y había que ganar 10 veces más para pagar 35%. Hoy uno arranca directamente casi por el 35%. La cuestión de si el salario es ganancia o no es ganancia. Esto es un impuesto a los ingresos, no a la ganancia. Si no, ¿por qué lo cortamos en 1.700.000 pesos? Si el salario no es ganancia, eliminémoslo para todos. Si no, estamos diciendo, bueno, lo cortamos en 1.700 como antes lo cortábamos en 700 o en 500, lo podríamos poner en cualquier lugar. Porque esto es un impuesto a los ingresos, de los cuales los rubros que sacamos son aquellos que le permiten a uno vivir, pero es un impuesto a los ingresos, por eso lo usan todos los países. Lo aplican sobre los salarios, lo aplican sobre las ganancias de las empresas, lo aplican sobre las rentas de intereses, de capital, lo aplican sobre todo. Pero si no, ¿por qué lo cortamos en un lugar? Si no hay ganancia, saquémoslo para todos. Lo que estamos diciendo es que hay un nivel que nos parece muy alto de que pagar ganancia. La pregunta es dónde se pone, y por eso hago todo el resto de las consideraciones acerca del resto de las personas que están mucho peor y que las vamos a poner en una peor situación. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Claro que hay que indexar el mínimo no imponible y el resto de los valores, los topes, las tablas, hay que indexarlo automáticamente. ¿Por qué? Porque si la inflación es 12,4% anual y hay un rezago en la indexación, lo que pasa es que sentimos que cada vez pagamos más. Y en una economía inflacionaria que además entra en recesión, a nadie le alcanza. Y eso es lo que está pasando. Pero vamos a cambiar el diseño de un impuesto que ya está mal y lo vamos a hacer peor. Y después tendríamos que tener un tratamiento equitativo. ¿Para quiénes? Para que los trabajan en distintas situaciones, los que trabajan en relación de dependencia y los independientes. Hoy los estamos tratando distinto. Tendríamos que tener, como dije recién, alícuotas más graduales que vayan creciendo en el tiempo. Y por último, si vamos a bajar impuestos, digamos qué gastos vamos a bajar también. Porque si no vamos a desfinanciar el Estado. Y tenemos que simplificar cómo es el pago. Nada de eso es lo que estamos discutiendo hoy. Si lo discutiéramos rigurosamente, si no fuera algo electoralista,
tendríamos otro calibre de discusión, nos lo tomaríamos distinto, y entonces el ministro haría cosas que son buenas en el diseño de la estructura tributaria, a pesar de que por ahí no le rindieran políticamente, que es exactamente lo contrario de lo que está haciendo hoy. Muchas gracias.